Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21, y así dice en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Capítulo 17, versículo 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Inclina tu rostro y oramos, Señor, gracias. Gracias, amado, quédate y ministrate a nuestras vidas. Ayúdanos a ver y a entenderte y estar en ese trajín, en ese andar hacia el destino que tú llegaste y que podamos sortear todo obstáculo también. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Hasta el micrófono me pesa, mirá. De verdad que estamos renovados. Esa es la conclusión que siempre tenemos en Cristo y la fortaleza que viene a través de la oración mancomunada de todos y de cada uno en estas prueba y comprueba la fidelidad grande y amorosa de Dios y que Dios tiene a través de cada uno de ustedes también, por lo cual siempre estando como estamos en las buenas manos de Dios, confiados estamos tanto en la entrada como en la salida. Amén. Aunque nos toque entrar por momentos de prueba, siempre el Señor nos muestra la salida, y la salida es victoriosa, es gloriosa, es maravillosa, porque Cristo es glorioso y es maravilloso también. Gritamos amén. De verdad que uno mira pasajes como este y se nos deja ver según lo que Dios hace ver, ¿no? Muchas veces, y cuántas veces hemos estado predicando este pasaje, son muchas veces, como en este caso, al pasar por él uno dice, bueno, cuántas veces, quizás también digan los hermanos, lo hemos escuchado el pastor predicar sobre, yo diría en verdad, estos 2 pasajes, pero estos 2 pasajes están en uno en realidad. ¿Por qué? Porque más allá de la separación que quiera hacer el ordenamiento bíblico de capítulos y versículos, una cosa está relacionada con la otra, porque fíjate lo primero que se está hablando, todo lo concerniente a la prueba dura que aún nuestro amantísimo Jesucristo tuvo que confrontar y cara a cara a Satanás, pero inmediatamente después, pasado otro capítulo, pero es todo parte de la misma historia, y por eso, y ahí queda ligado cuando el versículo primero del capítulo 17 dice, 6 días después de aquello, relacionado con lo primero, lo segundo. Decirle que tenés algo, espera lo segundo, pero tenés que vencer en lo primero. ¿Y qué es lo segundo que estamos hablando? El capítulo 17. El capítulo 17 es algo maravillosamente encumbrado y uno dice, wow, qué alto. y muy alto y literalmente, ¿no? Llegó Jesucristo,
porque Él llegó y fue puesto, más de lo que simplemente literalmente nos está diciendo el versículo 1, a un monte alto. No, este monte era alto de verdad. Este era el monte de la transfiguración. Por ahí algunos lo mencionan como el monte Moriah. Yo estuve allí en Israel y por ahí te lo muestran en el paisaje y dicen, aquel es el monte Moriah. Y un monte y una montaña tan alta que arriba hasta hay nieve en ese momento del año por lo menos. Pero la verdad que a ciencia cierta no se sabe cuál era esa montaña, si era esta, la montaña Moriah o no. Pero lo cierto es que Jesús habría, capítulo 17, después de lo primero, habría entonces ahora, en lo segundo, lograr una belleza de altura, de revelación y de testimonio a su favor de parte del Dios Trino de los cielos, y ni siquiera solo eso, aunque eso es todo, ¿no? Porque aún ahí también se habría de aparecer y se apareció Moisés y Elías. Es decir, él llegó a una cumbre mayúscula, gloriosísima, testimonial de su vida y de experiencia con su propio Dios en el plano terrenal en el cual él estaba. Y nosotros andamos y andemos, ¿no?, en las pisadas de Jesús. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, decirle que tenés al lado, vas en pos de Jesús. Sos un seguidor de Él. Y todos queremos llegar a ese segundo lugar, ¿no? A ese lugar alto, a ese lugar sublime, a ese lugar de alto testimonio, donde la voz del Padre se escuchó, y más que la primera vez junto a las aguas del bautismo, cuando en aquella ocasión primera el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, punto, no dijo más nada. Pero acá en el monte de la transfiguración, además de decirlo primero, además añadió, dijo, a Él oíd. Quiere decir que Jesús fue a una escala mayor. Y déjame decirte que nosotros ni nos imaginamos por dónde estamos escalando a lo mayor. ¿Y por dónde? Es muy fácil de verlo, y por eso la Escritura toda, ¿no? Hay que leerla como tal, como toda, y sacarla a veces de estas particiones humanas de capítulos y versículos y darnos contextualmente cuenta que las cosas están relacionadas entre sí y cómo Él en definitiva logró aquello. Superior a lo logrado hasta ese momento vendría algo mayor. ¿Cuántos dicen conmigo? Viene algo mayor, pero primero lo primero. Primero habría que escalar un ámbito realmente muy feo, muy tedioso, de mucha cosa contraria, pero en definitiva, si Jesús la atravesó y la ganó y la logró, nosotros, por medio de Él también, somos más que vencedores. Y eso que Jesús dijo en un momento a sus discípulos de aquel entonces y de este entonces también, seguidme, eso es algo inevitable, porque por supuesto que no queremos dejar de seguir a Jesús, no queremos torcer ni un solo instante la dirección de nuestra vida, aunque nos cuesten momentos bacheados, momentos difíciles, momentos de lágrimas, momentos que Él mismo los reconoció a modo de proclama. ¿Por qué? Mirá, y ahí vamos a la primera parte entonces, Jesús dice que declaró. ¿Y qué fue lo que declaró? Todo lo que era necesario, sufrientemente hablando, de lo que Él tendría que sufrir justamente, por las que tenía que pasar en ámbitos humanos, relacionales, en ámbitos de contexto de habitación, como el caso que Él, tendría en esa instancia, entre otras cosas, que ir a Jerusalén, versículo 21, pero en este momento le costaría muchísimo ir a Jerusalén, porque por supuesto era su morada, pero su morada se le había vuelto en contra, al punto que Jesús, en esta instancia final de su trayectoria aquí en la tierra, dice que aún tuvo que afirmar su rostro para ir a Jerusalén, porque no tenía ni ganitas de llegar a Jerusalén, porque sabía lo que le esperaba. Hay gente que llega a donde no quisiera llegar, habita y está a donde le cuesta muchísimo vivir la vida, sufrir la vida. Y ahí estaba Jesús, como te digo, proclamando de sí mismo, de su ejemplo de vida, en forma anticipada. Él ya lo sabía y no por eso le sacó el cuerpo, sino que lo anuncia con total firmeza las cosas que él habría de sufrir
pero no como sufrimientos en sí nada más, sino que serían parte de algo que vendría medularmente y sería un ataque satánico, diabólico, frente a frente y cara a cara, al punto que Jesús tendría que decirle: quítate de delante de mí, Satanás. O sea, como que ni siquiera podríamos y ni tendríamos que estar separando el hecho de todo lo que él mismo anuncia en forma anticipada, como te decía en el versículo 21, él declara y dice que era necesario ir a Jerusalén y él no le sacaría el cuerpo, iría, diríamos, a hacerle frente a los sufrientes de lo que vendría para contra él en Jerusalén, todo lo que son los padecimientos que él habría justamente de padecer, y dice mucho. ¿Cómo esa persona, ese ser humano también, porque Jesucristo es 100% Dios, pero 100% hombre, estaría entonces en un ámbito de sufrimientos y muchos, y quebrantos realmente hondos, de ahogo humano, porque aparentemente ahí aparece justamente todo lo que podríamos enumerar en el paralelo de nuestras vidas, de lo que nos puede llegar a nosotros sufrir, pero en la mayor envergadura imaginable. Porque él, como digo, tendría que ir y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice, para entonces padecer mucho, dice de los ancianos. Los ancianos eran gente de estima, gente de valor, gente querida de aquel tiempo, gente venerada, gente respetable. Bueno, gente así de valor que quizás te están haciendo sufrir mucho. Personas de estima, como eran estimados entonces los ancianos, así también dice los principales sacerdotes y los escribas. Todo eso vendría a ser una preparación previa, un ablande, si acaso eso fuese llegar a ser así, que lejos de eso no lo fue en realidad, pero un machacar la humanidad de Jesús, para luego él llegar como pudiera llegar con sus pedazos, como ya te dije, a enfrentar cara a cara a Satanás. Era necesario esto. Algo que no está pasando ahí abruptamente y sin un debido planeamiento anterior, sino como se leía, ¿no? Versículo 21, él declaró a sus discípulos que todo esto era necesario. Y uno quisiera que no fuera necesario, ¿no? Mucho podremos decir de padecimientos, de lo principal, de los principales de nuestra vida, el llegar a un ámbito que uno no puede ni habitar en eso. Hay gente que donde menos quiere estar es en su casa. Donde menos desea estar es entre sus amados y estimados, porque es donde más se les destrata. Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Imagínate lo machacada que estaría su humanidad. Y todo eso preparándolo de antemano. ¿Sí? ¿Pero quién? ¿El diablo? No. Esto era parte del plan de Dios. El diablo toma ocasión de los momentos, de los planos dolorosos permitidos por Dios sobre nuestras vidas, que no son para nuestra destrucción, no son para una zangadilla espiritual. Sí van a ser para que en ese momento de debilidad conozcas mi fortaleza, te dice Dios. Porque ahí estaba Jesús, como estaría, ¿no? Realmente flagelado por todo esto que nosotros no sé si nos llegamos a dar cuenta. Pero de alguna forma, trasladate los zapatos de Jesús. Capaz que no te cuesta nada. Porque estás en las pisadas de Jesús. Porque estás en una Jerusalén inhabitable. En una vida que te cuesta vivirla. Que ya no querés vivir un día más. Que estás rodeado de ancianos y principales, y aún por ahí aparecen los escribas, ¿no? Lo que parece que van tomando nota, ¿no? De todo lo mal que en realidad Jesús le empezaba a pasar. Y el enemigo como refregando sus manos y diciendo: esta es mi ocasión, esperando el momento de la ocasión para él zarparse en contra de Jesús. Y acordate que esto era lo antes para después llegar al después.
lo que hablábamos en el capítulo 17, ¿no? Pero él tenía que pasar por esto antes. Él tenía que pasarlo y no de cualquier manera. Tenía que pasarlo de una manera ejemplar. Porque nosotros sin él no lograríamos pasar los momentos tediosos y difíciles de nuestra vida. Sin él no podríamos jamás mirar con altura de autoridad espiritual cara a cara a Satanás y decirle en nuestro peor momento, reprenderlo, resistirlo y alcanzar la victoria de Jesús. De ninguna manera, ningún ser humano podría estar en este escenario. El único que podía estar en este escenario y vencer además era Jesús. Pero así como Jesús, también nosotros. Por lo cual, recién se leía, ¿no?, en la epístola de Pedro, dice también por allí, que no nos sorprenda el fuego de prueba que nos haya sobrevenido. Porque así tiene que darse, así es necesario. Y así muchas veces de golpe, de gracia final, lejos de la mejora, quizás te viene como ese embate final del enemigo que ya saboreándose quizás la victoria sobre Jesús, arropado Satanás a través de alguien cercano a Jesús, de la confianza de Jesús, como era Pedro, él ya estaría pensando, bueno, este no llega más allá, a este lo paro en seco acá. Pero lejos de eso, y a nosotros también, si no nos va a poder parar ni las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Jesús estaba en debilidad humana, azotada humana, debilidad quizás a esa instancia, de esa altura. Y además de todo esto, primerísimo que no terminamos de salir de ese fango, del versículo 21, el primero que leíamos, ¿no? Cuánta cosa pegajosa, que era como un lastre para Jesús, en la medida más alta del sufrimiento, pero además que alguien tan cercano de su confianza se prestara y fuese parte de el tropiezo y el plan satánico. Hay que cuidarse hasta de la sombra de uno. Dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque en esos momentos, que son estos momentos para nosotros como en Jesús, porque seguimos, como ya dijimos, sus pisadas, va a querer venir el tropezón, el porrazo, y que no logres eso que está a punto de suceder a tu favor. Capítulo 17. El llegar a las alturas mismas y máximas jamás antes alcanzadas de luz, revelación de Dios mismo y de lo de Dios y de parte de Dios a favor de uno, como lo fue a favor de Jesús. Y además de lo anterior, lo que ya decíamos en el versículo 21, pero el versículo 22 se suma que dentro de esa estrategia satánica, ¿no?, a través de Pedro, mirá lo que hizo Pedro con Jesús, lo tomó aparte a Jesús, como que lo apartó, como que lo aisló, como que lo dejó un poquito ahí en un retiro, en una cierta soledad, como que lo cortó de la manada. Decirle que tenés al lado, nunca dejes de congregarte. Porque así caza el diablo, hermano. Él te aparta de la manada. Y a Jesús mismo, sí, como que lo tomó Pedro aparte. Pedro, que era más que Pedro, ¿no? El mismo Satanás lo toma aparte y lo empieza a sensibilizar en su humanidad, en la parte de la autocompasión. En ese plano retrógrado e incisivo hacia adentro de uno mismo. Algo tan peligroso como frágil que somos. Porque justamente lo que empezó a taladrarlo interiormente en su humanidad, de parte de Satanás, esto, versículo 22, dice que comenzó a reconvenirle, a ver lo que le convenía en verdad. ¿Sí? Y que tuviera compasión de él mismo. Para concluir en esto, como termina diciendo más adelante el pasaje, sacar la mirada del reino de Dios y ponerla en sí mismo. En ay de mí, pobrecito de mí. Empezar uno
a considerarse compasivamente con la autocompasión. Y qué horrible lo que me está pasando y que él tuviese compasión de sí mismo. Desenfoque total es eso. De alguien que estaba llamado a estar centrado en Dios mismo, con una mirada elevada por encima de la situación X, no importa cuál fuera, y mirar por arriba justamente, eso es lo que lo mantendría. Aún en el mismo caso de Pedro, ¿no? Si lo miramos en el pasaje de las aguas, en las cuales Pedro se hundió, y se hundió cuando sacó su mirada de arriba y se puso a mirar hacia abajo. Y ahí estaba Satanás, en todo su disfraz, en todo su aprovechamiento circunstancial de lo que tenía que pasar y de parte de Dios con Jesús, porque era preparatorio y tenía que ver con la salvación. No la de Él, porque Él es Dios salvo, Dios eterno, pero a través de Él la salvación que vendría para nosotros. Y cómo esto vendría y estaría incidiendo de esta manera, pero de repente la reacción de Jesús, el quedar desenmascarada la situación y no dejarse llevar por estereotipos de las circunstancias que le estarían pasando unas y otras, sino que ya determinadamente el darse cuenta de que quien estaba inmerso en medio de todo eso, buscando hacer caer a Jesús, y no era otro que el mismo Satanás. Alguien que solapadamente, disfrazadamente, entró en forma encubierta en la escena y a través de Pedro, pero de repente un despertar de parte de Dios en la persona de Jesucristo que lo hace a Jesús. Dice volverse a Pedro, pero reprender abierta y frontal y victoriosamente a Satanás, diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios. A mí me gusta ver cómo de repente se envalentona Jesús, se entona en lo de Dios, discierne. No es todo Satanás, no son todos demonios. Hay gente que está permanentemente como viendo demonios por todas partes, y hay gente que los niega permanentemente, y no hay en eso un balance saludable. Hay que encontrar, este es el equilibrio, donde no siempre va a ser Satanás, no siempre van a ser demonios, pero sí en algún momento de tu vida vas a estar cara a cara y frente a frente con Satanás. Que lo que va a tratar de hacer es hacerte sumiso a ti mismo, a tu autocompasión, a tu ay de mí, pobrecito de mí, y qué horrible lo que me está pasando. Y quitar la mirada de los intereses del reino y ponerlos en la persona misma tuya, de vos mismo, tropezando contigo mismo. Tropezando no con el diablo, hay una trampa tan bien hilada, ¿no? Tan bien estudiada, porque Satanás estudia la raza humana y su comportamiento, y todo lo que tiene que ver con esta parte del yo y del humanismo y del ay de mí, y de todo eso que la salida no está mirando hacia adentro, sino mirando hacia el reino de los cielos, el que viene en tu socorro. ¿Gritamos amén? Pero como, versículo 23, el Señor de repente toma cartas en el asunto y discierne lo que está pasando, y dice que Él, volviéndose, le dijo a Satanás: quítate de delante de mí, Satanás. Volviéndose, Jesús estaba siendo apartado por Pedro. Jesús estaba llovido y apedreado por todas estas situaciones, pero Jesús estaba en otra dirección. Ahí tal fue su redirección que dice que volviéndose a Satanás, como que su mirada y su atención en verdad no estaba en él, pero llegó un momento que hay que volverse contra Satanás, no rehusarle, sino resistirlo,
y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque autoridad te he dado para que la ejerzas, te dice el Señor. Amén. Y tal es así, tal es fehacientemente la autoridad que hay en Jesús, no lo que tenemos nosotros. Nosotros no podríamos hacerle ni mella a Satanás, ni aunque le gritemos en el oído, él no se espantaría ni tomaría otra dirección que justamente a lo que él ha venido a matar, robar y destruir. El único que lo puede enfrentar y vencer y ponerlo en huida por 7 caminos es Jesús mismo. Por eso que nosotros no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jesucristo. No somos nosotros, porque nosotros no podemos. Pero en el nombre de Jesucristo, eso te está personando a Jesucristo en el medio del conflicto. Estás poniendo a Jesús en el medio, entre Satanás y tu vida. Y así como fue de efectivo, así será. Él lo reprende, Él le ordena que se quite de delante de él. Él acusa que justamente el diablo era y venía para hacerle de tropiezo. Y a partir de ese momento, sin una segunda orden, el diablo lo dejó. Damos un aplauso grande al Señor. Aleluya. Quítate delante de mí, Satanás. Es lo que tenés que hacer. Y lo vas a ver huyendo por 7 caminos. ¿Cómo esto, hermano, no habría de quedar simplemente como un hecho aislado, sino que además de ser un hecho preparatorio de lo que vendría, estaría ligado a lo que vendría después? Por eso que decíamos al principio, versículo 1 del capítulo 17, 6 días después de este hecho. 6 días después de haber sido vencido por Satanás, no, de haber vencido a Satanás, de haber estado a solas, frente a frente, de haber estado firme, de haber tomado la autoridad, de haberse de alguna forma corregido a sí mismo en la dirección que quería poner Satanás, aún en la propia persona de Jesús, que era en la dirección de la autocompasión. Y redireccionarse él como debería ser al reino de los cielos y no a sí mismo y a su propia persona. De esa manera, él entonces quedaría y calificaría como terminó calificando. No como veíamos recién que él fue tomado aparte por lo malo y el diablo tratando de tomar ocasión con eso, sino que ahora Jesús, versículo 1, capítulo 17, sí, también es tomado aparte, y tanto así que él también toma consigo alguno de los suyos, y este aparte es aparte pero con Dios. Aparte y puesto por Dios en honra. Porque el que estaba en la primera fila de lo que estaba pasando ahí, en la prueba de Jesús con Satanás frente a frente, era el mismo Dios de los cielos. El que estaba esperando, lo que está esperando de vos y de mí, no es nuestra huida, sino nuestra confrontación al enemigo, nuestra reprensión y nuestra victoria, porque por lo demás nos está esperando también a nosotros la corona de vida. Nos está esperando a nosotros nuevas y mayores alturas. Tanto fue así para Jesús y para nosotros en Él, en la persona de a quien seguimos en sus pisadas y cuanto más en esta etapa también, donde Él es puesto aparte de parte de Dios. Es puesto sobre diríamos, un pedestal de honra. Un pedestal de maximización de parte de Dios, de exaltación de parte de Dios ahí en ese monte, donde Él, versículo 2, se transfiguró. Él ya era en lo que fuese en gloria en Dios, pero ahora se transfigura, se refleja, se ve en Él una gloria cual nunca antes. Y delante de otros, delante de los que estaban ahí, también el resplandor que se vio en Jesús. Fue transfigurada su apariencia, resplandor, luz de Dios en Él y a través de Él. Sus vestidos se hicieron blancos,
se le apareció la letra, la revelación de la palabra, Moisés. Y se le apareció el poder, la autoridad espiritual, se le apareció el profeta del fuego, el profeta Elías. Y una nube, termina diciendo el versículo 5, una nube de luz, y lo cubre. Y la voz del Padre, que le decía como al principio, pero además añadía en este caso, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cómo Jesús, hermano, sube ese escalón. Cómo Jesús da un paso fundamental 6 días antes. Está cerca de ver mi gloria, dice el Señor. Y cuando más podés saber que eso es ciertamente así, cuando más estás, muchas veces, cara a cara con Satanás. Con alguien que se va a quedar ahí hasta que lo reprendas con firmeza y autoridad en el nombre de Jesús. Y el diablo, no hay que temerle, el diablo ha de huir por 7 caminos. Gritamos amén. Damos un aplauso, aleluya, sí, amado. Gloria. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo Jesús. Y el enemigo, no decimos que lo dejó para siempre, ¿no? Pero fue sí un principio de una etapa nueva, así como la primera etapa ministerial de Jesús, venciendo luego del ayuno de 40 días y 40 noches, venciendo a Satanás en el desierto de la tentación. Luego de la victoria sobre Satanás, el ministerio de Jesús. Luego ya el ministerio, Jesús de vuelta venciendo a Satanás. Pero para lograr un escalafón, una altura, una victoria, una bendición, cual nunca antes se había visto en él, es lo que el Señor también te anuncia que vas a subir en victoria, pero resistiendo con autoridad y poniendo tu mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Rey. Gracias te damos, Señor, porque estamos más cerca que cuando creímos. Tu palabra nos dice, Señor, que tú eres nuestro maestro y nosotros tus discípulos. Y tú venciste a Satanás y tú tuviste que enfrentarlo a Satanás. Y era necesario que pasara eso para que también, Señor, para que se viera la victoria, la autoridad que también nos es dada a nosotros. Señor, que ya no haya ante ti un pueblo acorralado, atemorizado y paralizado delante de un diablo vencido, delante de un Satanás que hay que reprenderlo y resistirlo firme en la fe en el nombre de Jesucristo, para que entonces el paso siguiente, el inminente, el que ya está para darse, Señor, sea otorgado como un favor logrado, alcanzado, un mérito que tú quieres recompensar en público, como Jesús que enfrentó esto a solas, fue llevado aparte. Él vivió esto en su humanidad, pero te fue fiel. Yo te pido, amado, que se despierte y arda el celo en tu iglesia, Señor, para que rujan como leones con autoridad del cielo, para que pisen fuerte sobre la cabeza del vencido Satanás, sin temor alguno, porque entonces el enemigo, Señor, los dejará y tú les honrarás y les pondrás en alto, en público, y muchos los verán con nuevo resplandor, con nueva luz, con más
respaldo y testimonio tuyo, Padre, así como le diste a tu Hijo Jesús. ¿Por qué? También porque había enfrentado y vencido a Satanás. Gracias, Rey. Gracias que el enemigo es un enemigo vencido, a quien tenemos que mantener bajo la planta de nuestros pies, sin temor alguno. En el nombre bendito de Jesús.